Bien, buen día para todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité de inversiones semanal. Presentación para el día hoy, 8 de agosto del 2023. Vamos a iniciar rápidamente con los resultados hasta ahora del portafolio durante este mes. Es arrancado, digamos, un proceso después de la entrega de resultados que es bien interesante. Bueno, hay dos componentes que están generando esa corrección, no solamente en el portafolio, sino en el mercado. Una tendencia que puede continuar, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo cierto es que estamos viendo pues una corrección después de esta fuerte valorización que se ha presentado. El Standard & Poor's lleva perdiendo este mes el 1.54%, el Standard & Poor's 2.07%. Hemos visto caídas superiores al 2.50% tanto en el Standard & Poor's como en el portafolio de inversiones. Durante este mes, las acciones que más han contribuido a la valorización del portafolio han sido Amazon, Berkshire Hathaway, entre otras. Y las que más han contribuido a la desvalorización del portafolio, Tesla, Chevron, entre otras acciones. La posición actual del portafolio, si bien es cierto, esta posición era la de esta mañana, se ha venido reduciendo drásticamente. Después de los movimientos que se continúan presentando en el mercado durante la jornada de hoy. Si bien es cierto, el día de ayer tuvimos una valorización en el portafolio y digamos un leve optimismo, lo cierto es que a la fecha, al momento, pues los índices, ustedes saben, están cayendo más del 1% en Estados Unidos. Nuestra posición más relevante continúa siendo el sector de consumo. Ustedes pueden observar aquí. Había una posición importante en tecnología, algo de esto ya se ha venido, digamos, vendiendo en el portafolio, sobre todo el día de hoy. Hemos venido liquidando parte de la posición del portafolio. Y esto es porque, digamos, no es bien claro hasta ahora hasta dónde se puede presentar esta corrección. Ahora, recordemos un poco qué es lo que ha venido ocurriendo. La semana pasada, ustedes saben, se presentó una rebaja de calificación por parte de Fitch. Digamos que esa noticia no debería ser relevante o no debería ser, digamos, importante o no debería golpear el mercado de una manera tan significativa. Les recuerdo incluso que hace más de 10 años Standard & Poor's hizo lo mismo. Después de la crisis hipotecaria le rebajó la calificación a Estados Unidos y lo que se vio después de esto, después de este movimiento, pues básicamente fueron valorizaciones en los precios de las acciones. Generalmente las calificadoras, digamos, han sido tradicionalmente castigadas por su movimiento, por su decisión retardada con respecto a lo que debería ocurrir. Sin embargo, yo creo que lo más importante para destacar en este momento, en esta rebaja de calificación, no es tanto lo que ha venido ocurriendo. Pues aquí hay una gráfica que está mostrando básicamente el tamaño de la deuda en Estados Unidos y la proyección que hay de la misma hasta el año 2050. Miren ustedes que para el año 2050 se espera que Estados Unidos alcance un tamaño de deuda que casi sea el 200% del Producto Interno Bruto. Este dato sí que es importante, sí que es significativo y cambia totalmente, digamos, el paradigma hacia adelante de lo que está pasando en Estados Unidos. Pues ya se ha visto que varios países incluso han empezado a operar entre ellos mismos tratando de evitar el dólar. Y esto sí le baja una participación significativa al dólar estadounidense, digamos, alrededor de todas las monedas. Esto también lo habrán escuchado, el debilitamiento de dólar a nivel mundial. Pues obviamente no es un momento como el que vimos en el año 2007, no es un escenario similar y es un escenario que puede conllevar consecuencias. Cuando Fitch le baja la calificación a Estados Unidos la semana anterior, no es per se lo que el mercado mira, sino es, oigan, ¿cuál es el ambiente? ¿Cuál es el entorno actual y la razón por la cual Fitch le baja la calificación después de que incluso sabemos que ni siquiera, muy seguramente ni siquiera vayamos a entrar en recesión en Estados Unidos cuando vemos números que están subiendo de una manera significativa también?
sino hay que mirar un poco más allá, y ese poco más allá definitivamente tiene que ver con el tamaño de la deuda. Estados Unidos, si bien es cierto, viene tratando de reincorporar o volver a traer todo lo que dejó robarse, si lo puedo llamar así, por parte de China en términos de industrialización. Pues miren ustedes que ese proceso no va a ser tan rápido y no va a ser tan expedito como Estados Unidos lo quisiera realizar. La mano de obra continúa siendo uno de los diferenciales más grandes que tiene Estados Unidos contra China e India, y definitivamente así Estados Unidos quiera volver a traer sus fábricas de vuelta, creo que va a ser un proceso bien lento y que le va a costar tal vez sangre en Estados Unidos en el largo plazo. Mientras que eso ocurre, digamos, para que el país se convierta en un aparato productivo otra vez como era en el pasado, en la época después de la Segunda Guerra Mundial, miren ustedes que falta mucho, mucho tiempo. Y ahí es donde las personas empiezan a cuestionar, ¿realmente Estados Unidos tendrá la capacidad de en ningún momento incurrir en un impago en el futuro? Y es realmente ese es el temor que está empezando, digamos, a generar en los inversionistas en el largo plazo. No estoy hablando del año 2024, por supuesto, ni tampoco estoy hablando de 5, 4, 5 años. Estoy hablando del muy, muy largo plazo, y dónde va a ser ese punto de inflexión en donde Estados Unidos logre recuperar su aparato productivo y ser realmente un país competitivo frente a otros países, pues como es el caso de China, que definitivamente le está dando una lección de cómo se maneja la economía a muchos países. Es claro, también es cierto, China tiene muchos problemas, digamos, de corrupción, de no claridad en sus números, de ser algo muy cerrado, pero independientemente de eso, lo que uno ve palpablemente es que hace 30 o 40 años en China prácticamente todas las personas vivían pidiendo de pedir dinero en la calle. Recuerdo un caso eh, muy particular que escuché hace poco por parte de Sergio Cabrera, que es el actual embajador de China, de Colombia en China, el cual se crió allá, y él contaba en algún momento que en esa época, hace más de 40 años, cuando uno llegaba a China, la gente era tan pobre que incluso los cepillos dentales, que incluso los cepillos dentales, denme un segundo que me están diciendo que no están viendo la presentación. Por favor, si me pueden confirmar si la están viendo, gracias. Y me contaban que en esa época, o contaba Sergio Cabrera en esa época, ustedes saben, es un director de cine colombiano, bueno, era, porque ya no, contaba que los cepillos de dientes los reciclaban. O sea, un país tan pobre que le tocaba reciclar los cepillos de dientes con cola de caballo. Entonces la situación, miren cómo un país realmente que se pone las pilas puede salir adelante. Pero Estados Unidos, creo yo que en este momento le está costando un poco de trabajo, y le va a costar trabajo porque en términos de tecnología, inteligencia artificial y desarrollo, sí, puede ser que sus compañías sean las más grandes del planeta, eso es cierto, y sean dueños de la tecnología, pero traer toda esa tecnología, traer todas esas industrias de vuelta a Estados Unidos, creo que no va a ser tan fácil. Entonces, hay que prestar atención a cuál va a ser el real impacto de esa rebaja de calificación en el largo plazo. Gracias a los que me confirmaron que se está viendo la presentación. Continúo con otro punto importante, y es ver cómo el mes anterior, bueno, ustedes saben, estábamos hasta el primer trimestre, incluso el mes de abril, básicamente todos los grandes inversionistas de Wall Street estaban muy negativos, y voy a decirlo de una manera clara. Los grandes ganadores de este año son las personas naturales. Ellos son básicamente los que se la jugaron por el mercado, y no todos los mercados, pero lo que quiero mostrar aquí es esta última parte de la gráfica, donde se observa que después de tener un desempeño, digamos, muy variable, ustedes pueden ver en diferentes tipos de activos, miren ustedes que en todos los activos de riesgo,
mercados emergentes, commodities, small caps, acciones de valor, REIT, los REITs, el tema inmobiliario, acciones de crecimiento. Miren ustedes que prácticamente todos estos activos presentan una valorización el mes anterior, lo cual es muy significativo porque lo que mostró es que a partir del mes de junio o a finales del mes de junio, todos los inversionistas empiezan a volcar hacia inversiones de riesgo. Algo que llevaban prácticamente todo el año, digamos, saliéndose, ¿no? Decían, no, definitivamente este año no va a ser el de las acciones, este año no va a ser el de los commodities, etcétera, pero lo que vemos es por fin, eso que yo tanto estaba esperando y era, miércoles, por lo menos hay un consenso de para dónde vamos. Y también lo veíamos en ese entusiasmo, digamos, de las acciones o del mercado de acciones, en entusiasmo cuando veíamos las encuestas, cuando veíamos el sentimiento de los inversionistas, como todo el mundo se empezó a volcar, oiga, como que sí hay un entorno mejor para las inversiones de riesgo. Esto es favorable porque recuerden ustedes que gran parte de los problemas de crédito de este año estaban directamente relacionados con las startups y con las inversiones en real estate del sector comercial. Entonces, cuando uno ya ve que de pronto empieza a haber un sentimiento más positivo, pues podría uno pensar que por lo menos un estancamiento o en las tasas de interés en Estados Unidos, una disminución obviamente de la inflación, pues podría conllevar a que los inversionistas, digamos, se reactiven de alguna manera y podamos ver una economía que se esté estabilizando un poco mejor en el año, a finales del año 2023 y comienzo del año 2024. Entonces, esto sí que es positivo porque estamos viendo un flujo consensuado hacia diferentes activos de la economía. El mes anterior también vimos que el Dow Jones se valorizó de una manera tan interesante que no se veía desde el año 88, una valorización de 12 consecutivos días al alza, no se veía desde el año 88, y esto es positivo también porque lo que estábamos viendo antes de julio era valorización del mercado de tecnología o de las acciones tecnológicas y obviamente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Pero ustedes recuerdan que estábamos mencionando mucho y decíamos, miércoles, ¿qué es lo que está pasando? De pronto va a haber una rotación porque el sector industrial, ese sector de consumo que tanto nos gusta, ¿por qué nos estaba viendo impulsado? Y entonces ya estamos viendo que sí, efectivamente, se están empezando a observar algunas acciones del sector industrial que empiezan a ser apetecidas. Eso sí que es positivo. Fíjense que cambia totalmente lo que pasó en el año 2023 frente al año 2022. Y aquí simplemente les voy a mostrar, les voy a dar un ejemplo. Acción de Apple. En el año 2022, para esta misma época, Apple estaba perdiendo el 26%. Pero en el año 2023, Apple está ganando el 52%. Básicamente, para todas las acciones se presentó un movimiento inverso. Esto me llama mucho la atención porque muestra que esos análisis que a veces uno ve, no es que tradicionalmente el mes de no sé qué, y es que, pues sí, hombre, sirven de referencia esos análisis posiblemente cíclicos o que tratan de incorporar esas métricas de que el mes tal o el trimestre tal o el mes de diciembre, sí, son importantes, vale la pena tenerlos presentes, pero no son la ley de Dios. Entonces, miren cómo el mes anterior, a diferencia de lo que ocurrió en el mismo mes de julio del año 2022, se presentan movimientos totalmente inversos. Entonces, sí, miremos las tendencias, sí, miremos lo que está pasando, sí, miremos lo que pasa tradicionalmente en julio, agosto, septiembre, sí, miremos el rally de Santa Claus, sí, pero no tomemos decisiones de inversión basadas únicamente en eso porque nos podemos llevar una sorpresa. Esta gráfica sí que es importante por varias razones y es porque los analistas de Wall Street, los más grandes, en diciembre del año 2022, cuando empezaron a ver que los indicadores líderes, esta gráfica es la del Citibank que muestra la sorpresa de los indicadores, lo que básicamente muestra es que por arriba de cero los indicadores son mejores, ¿sí? Empleo, crecimiento, ISM, todos en su conjunto son mejores, y cuando está por debajo de cero muestran que las cosas van mal. Bueno,
con base a lo que estaba pasando en el mes de diciembre, básicamente aquí todos estaban muy negativos. Miren ustedes lo primero, a pesar de observar una mejora significativa en los indicadores macro en el mes de marzo, ninguno de los analistas se atrevió a hacer un cambio tan radical. Y realmente es que no es lógico, ¿no? Porque un analista económico o un grupo de analistas económicos tan grande como un JP Morgan, un Goldman Sachs, etcétera, se demoran no un día, 2 días, se demoran semanas y tal vez meses en poder traer un outlook anual. Y para cualquier persona sería totalmente ridículo que en solo un mes, por un cambio que podría ser un cambio puntual, como se llama a veces, se cambiara todo y dijera, no, el mercado va a mejorar. De hecho, la razón por la cual se mantuvieron hasta hasta el mes de junio fue precisamente porque esos indicadores empezaron a retroceder nuevamente en el mes de abril. Pero cuando uno mira la tendencia, es esta la tendencia de finales del 2022. La tendencia estructural de esos indicadores podría atreverse a pensar que sí, efectivamente aquí hay una tendencia que muestra una mejora. Y aquí hay un punto importante, miren ustedes. Si yo pudiera graficar, esto no debería hacerse porque el análisis técnico no se debe usar para, dicen, yo, tal vez uno pensaría que es hasta pecado usar el análisis técnico para indicadores macroeconómicos, pero miren que sí es cierto, es particular. Miren ustedes que aquí hay una tendencia alcista, ¿sí la ven? Y esos indicadores macro, todos los indicadores macro en su conjunto, están mostrando como una onda que pareciera ser que estamos como en un pico, o sea, vimos una inflación que es bajita, 3%, estamos viendo un crecimiento económico que está siendo favorable, pero pareciera ser que aquí podría haber como un respiro, ¿no? Y fíjense ustedes que debería ser lo más sano para poder tener una tendencia positiva en el largo plazo. Lo realmente peligroso de unos datos macro es que, pues de hecho, lo que está pasando con la inflación, que estábamos a 7%, 8.9%, y ya estamos en el 3%, y eso fue en cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Eso no es tan bueno. Lo que realmente bueno es que la economía vaya para un camino, o sea, tenga una tendencia a largo plazo, pero a su vez se presenten ciclos pequeños, respiros pequeños, que permitan como tomar aire y volver a respirar. Entonces, pienso yo que desde el punto de vista macro es sano, totalmente sano, que se pueda ver un respiro en los indicadores macro, por lo menos en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Vamos a ver si eso ocurre. Cuando uno mira la inflación, pues la inflación continúa bajando. Miren ustedes, es impresionante. Básicamente aquí están en los países, digamos, más relevantes. Esta es una gráfica tomada de Twitter y realmente se ve como, bueno, Estados Unidos acá está con el 3%, pero sí vemos inflaciones muy, muy bajas. Realmente una de las excepciones que existe hoy día en todo el planeta, pues es Argentina, 116%, y Venezuela con 429%. Pero en términos generales sí se ve que la inflación continúa bajando. Y recordemos que la crisis actual es una crisis desatada por la inflación. Entonces, uno pensaría que la inflación está controlada o está empezando a ser controlada, pero desde mi punto de vista sería muy sano que tal vez un alza en el precio de los commodities conllevara a una leve subida de la inflación en los próximos meses para que pudiéramos respirar, ¿no? Pudiéramos respirar un poco. No decir que vamos a entrar a una crisis. Y ese es un gran problema que tal vez vamos a observar en estos momentos, digamos, de corrección de mercado. Las próximas semanas se van a presentar muchos datos macroeconómicos. Ténganlo por seguro, que si la inflación o el crecimiento, cualquiera de esos datos, tiene un repunte leve hacia el lado inverso donde se vienen presentando, de una vez van a empezar a decir el mundo se acabó, vamos a entrar en recesión. No hay que pensar como tan en el corto plazo, creo yo. Eh, Hay que pensar que la economía es un ser viviente, si lo puedo llamar así, y debe respirar, debe tener esos movimientos. Lo claro es que nosotros tengamos esa estrategia táctica de muy corto plazo, donde nos tenemos que mover y tener
tal vez muy claro el panorama de largo plazo para saber realmente dónde debemos colocar nuestras inversiones. Si uno piensa de esta manera y es una manera, digamos, adecuada y si no nos equivocamos, entonces lo que uno debería estar más bien pensando es, este es un momento donde yo tal vez debo empezar a tomar utilidades de algunas inversiones que me han generado utilidades durante este año, pero no quiere decir que vaya a salir despavorido a vender todo lo que tengo, porque lo que debo es ir a buscar de una manera más selectiva dónde voy a reinvertir ese dinero que me va a empezar a quedar disponible. La Reserva Federal, creo que de una manera muy clara, por ahora y hasta este momento, el mensaje, digamos que es bien contundente. Estamos en una etapa de quedarnos quietos en tasas de inflación, en tasas de interés. Si bien es cierto, ellos dejaron la puerta abierta para un incremento adicional, y algunos funcionarios de la Reserva Federal lo han mencionado, creo yo que si ellos ven la economía de esta manera, con una visión de muy, muy largo plazo, tal vez la mejor decisión sea por ahora quedarse quietos. Recordemos que en el último comité lo que habíamos visto era ver esas percepciones de cómo van las tasas. Y por lo menos hasta hoy, no hay ninguna expectativa de un incremento adicional, por lo menos en lo que resta del año 2023. Digamos clara, ¿no? Contundente. No la hay. Sin embargo, pues vuelvo y menciono, cualquier corrección en los datos macroeconómicos puede conllevar a decisiones que no sean las adecuadas desde mi punto de vista y con todo respeto, porque la economía debe verse más de largo plazo. Bueno. Estuvimos en una época de entrega de resultados bien interesante. Realmente al comienzo, ustedes saben, estamos hablando de sector financiero, de esos muy buenos resultados que ha obtenido. Después vimos algunas compañías del sector industrial. Estábamos muy optimistas frente a lo que venía o podría ocurrir con el sector tecnológico, pero desafortunadamente no fue tan optimista. Si bien es cierto, ya en este momento prácticamente 80% de las compañías del Standard & Poor's 500 han entregado resultados, las mismas han sido mejor a lo esperado, eso es cierto. Algunos sectores no han sido tan populares, digamos. Creo yo que ahí pecamos, y yo me incluyo, pecamos en el sobreoptimismo. Y la razón es clara, estamos viendo que la economía venía presentando resultados tan buenos, que la gente estaba súper optimista con los precios de las acciones, y yo creo que sí nos dejamos como envolver un poco. No quiero decir con esto que los resultados sean malos. Lo que quiero decir es que tal vez estábamos siendo demasiado optimistas y pues eso sumado a una baja de calificación en Estados Unidos, pues nos lleva a, obviamente, a esas correcciones que estamos viendo hoy día. ¿Ya? Pero los resultados son buenos. Creo yo que los resultados de la entrega siguiente van a continuar siendo buenos. Que si no nos dejamos contaminar, digamos, por esta corrección de corto plazo, no deberíamos preocuparnos y que a la larga, a la postre, lo que va a pasar, recordemos esa expectativa de entrega de resultados, es básicamente ascendente hasta finales del año 2024. Entonces creo yo que la tendencia sin ninguna gran preocupación, digamos, va a continuar por esa senda de mejor, mejor y mejor. Obviamente, los inversionistas pues bajaron su optimismo de las semanas anteriores, pero miren ustedes que no se han bajado al extremo pesimismo, ¿no? Este número estaba por allá en 77, 78, creo que lo alcanzamos a ver, se disminuye a 63, quiere decir que la gente sigue optimista, pero un poco de cautela. Eso está muy bien. El indicador VIX es el que nos ha mostrado un cambio más significativo. Miren ustedes cómo está después de estar varias semanas en los niveles de 13, salta a niveles de 18 casi. Lejos todavía de una zona de pavor o temor, pero sí señala cautela y eso es claro mantenerlo. Por esa razón, pasemos a esta última gráfica ya para terminar nuestro comité muy rápidamente, y es ¿dónde estamos ahora? Miren ustedes, es exactamente lo mismo que estábamos viendo con los indicadores macro. Tenemos una tendencia que no la he querido cambiar porque
Esta gráfica la montamos hace mucho tiempo y qué buena ha sido, pero sí tenemos una tendencia de largo plazo que puede ser alcista. Sin embargo, el mercado está muy alejado de sus medias móviles. Es normal esta corrección, es sana para el mercado. No quiero decir salgan y vendan todo porque acá el mercado se va a caer 30%, no, no tengo argumentos. Pues es que si tuviera algún argumento para decirles tenemos que salir a vender todo porque el mercado se va a acabar, créanme que se los daría en este momento. Pero la señal es clara. El indicador de MACD está mostrando algo que se llama la divergencia, es decir, el indicador muestra una señal hacia la baja. Aquí estábamos mostrando una señal al alza. Esa divergencia puede mostrar que aquí efectivamente esta corrección podría ir a buscar la zona de los 4.270 puntos. No es mucho, es una pérdida de 5% tal vez adicional, pero no hay que olvidar la euforia que tienen los de Wall Street y yo no sé si llamarlo como esa rabia de que me perdí ese rally. Y como yo todavía pienso que es para abajo, entonces aquí sí puede haber un peligro. Y es que si esto se vuelve o toma fuerza, pues podríamos romper esa media móvil de 4.270. Es supremamente importante esta zona. Los que me conocen hace mucho tiempo saben que a mí me gustan mucho estos histogramas y miren ustedes cómo la zona de 4.200, todo este rango de 4.200 es muy, muy importante. Que vamos a estar aquí muy seguramente tratando de corregir. Mientras eso ocurre, no salgan despavoridos, nosotros ya estamos liquidando parte del portafolio, de algunas acciones que pueden golpear mucho, el portafolio, y entonces el driver de corto plazo, pues definitivamente la calificación en Estados Unidos, por supuesto, y entonces lo que vamos a observar acá es una fase de corrección de muy, muy corto plazo. Espero que sea de corto plazo. Mantengámonos con mucha cautela por esta semana. Estemos tranquilos que estamos liquidando el portafolio. Sé que nos va a ir muy bien. Y estoy seguro que vamos a ir muy bien en el portafolio. Bueno, les agradezco como siempre su participación en nuestro comité de inversiones. Gracias por como siempre. Y nos vemos entonces la próxima semana en nuestro comité. Feliz semana para todos.